El primero de los ponentes, la primera idea de inversión que tenemos pues aquí, hoy, en esta segunda, segunda jornada del Iberian Value, la vamos a hacer en directo, ¿no? Y para ello pues tenemos la suerte de contar pues, con Juan Huerta de Soto. Juan, cuando quieras. Juan es el investment Analyst en Cobas Asset Management, y pues Juan, tienes 15 minutos donde vas a poder hacer la exposición de la idea, y luego 10 minutos donde ustedes, desde pues, que empiece ya, pues pueden lanzarnos esas preguntas que luego yo le transmito. Juan, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de inversión que yo voy a presentar esta tarde es Maire Tecnimont, que es una compañía líder en ingeniería y tecnología para el sector de petróleo y gas downstream. Maire Tecnimont es una compañía italiana, fundada a comienzos de los años 80 por Fabrizio Di Amato, que todavía es el principal accionista de la compañía, y su negocio, o el negocio al que se dedica básicamente, es la ingeniería y construcción de plantas petroquímicas, de fertilizantes y refinerías, es decir, el sector de petróleo y gas downstream. Como vemos en el gráfico de la transparencia, la mayor parte de su negocio es hidrocarburos, estas plantas petroquímicas, refineras y fertilizantes que he explicado, y es una compañía que cotiza en Italia, tiene alrededor de 500 millones de capitalización bursátil y consideramos que tiene un potencial de revalorización muy interesante, superior al 300%, y que a día de hoy se encuentra cotizando en torno a 4 veces beneficios normalizados que nosotros estimamos, con un free cash flow yield cercano al 50%. Un breve apunte en lo que se refiere a la deuda neta, que estarán viendo en la transparencia, que parece ópticamente que es muy alta, sobre todo comparada con la capitalización bursátil de la compañía. Bueno, si alguien me pregunta luego en la ronda de preguntas, me explayaré un poco más, pero básicamente la deuda que tiene a día de hoy Maire Tecnimont obedece a 2 razones fundamentales. La primera razón es que, bueno, a final del ejercicio 2019 la compañía tenía caja neta, igual que ha tenido caja neta de forma consistente durante los últimos 3 años, y se ha producido ese cambio en la deuda debido a una oscilación en el capital circulante, fundamentalmente debido al coronavirus y el efecto que ha tenido en el sector de petróleo y gas. Esa sería la primera razón. La segunda razón importante es que el negocio de ingeniería y construcción tiene oscilaciones en el capital circulante naturales del negocio que se producen trimestralmente, que también se ha añadido a la circunstancia. Pero el mensaje que queremos transmitir es que nosotros tenemos confianza en la estructura de balance de la compañía, consideramos que no tiene ningún problema de liquidez a corto plazo, y aunque ópticamente parece muy alta la deuda, sobre todo porque también la capitalización bursátil ha caído un 70% durante los últimos 3 años, pues realmente nosotros no estamos preocupados a ese respecto. Algunos datos operativos sobre la compañía. Bueno, los primeros 2 gráficos básicamente explican el backlog o la cartera de pedidos de la compañía por negocio y por geografía. Pues ya vemos, igual que los ingresos, que la cartera de pedidos sobre todo está centrada en el negocio de hidrocarburos, en el negocio de petróleo y gas, y luego por geografía está centrada fundamentalmente en Europa, que en este caso incluye Rusia, y en segundo lugar en Oriente Medio y Norte de África. Quizás los 2 gráficos más importantes en este caso son los 2 de abajo. El primero, el de abajo a la izquierda, lo que nos viene a decir es que Maire Tecnimont tiene cerrado por contrato proyectos que le cubren las ventas de los siguientes 2 años. Por lo tanto, aunque a día de hoy existe mucha volatilidad y mucha incertidumbre en el sector de petróleo y gas, sí que nos ofrece cierta visibilidad a corto o medio plazo porque tiene las ventas cerradas ya por contrato con contrapartes muy buenas, como veremos luego, durante los siguientes 2 años. Y el segundo gráfico, el de abajo a la derecha, lo que nos muestra es el pipeline o la cartera de pedidos esperada de la compañía, que está en máximos históricos, está en la cifra de 50 billones de euros, de los cuales 24 billones de euros son proyectos en los que Maire Tecnimont ya ha pujado o está en proceso de pujar. Y de hecho, como anécdota, este mismo lunes le han concedido un proyecto de una planta de fertilizantes muy importante en Egipto por 550 millones de euros, y la semana pasada también anunció un proyecto de una planta petroquímica en Rusia por valor de 1,2 billones de euros, por lo cual la compañía, a pesar de la situación del sector de petróleo y gas, se encuentra en un momento comercial bastante bueno, bastante óptimo. En lo que se refiere al posicionamiento de Maire Tecnimont en la cadena de valor, pues no me voy a detener mucho. Básicamente Maire Tecnimont está en la fase más inicial, está presente en la fase más inicial, que es lo que se conoce como el FEED o Pre-FEED, que es el diseño de ingeniería inicial,
y también el licenciado de su tecnología, porque tiene tecnología propia que licencia a terceras partes, a otros contratistas, y luego en lo que ya se conoce en inglés como el EPC, la ingeniería, el aprovisionamiento y la construcción de las plantas de las que hemos hablado al principio de la presentación. También tiene una pequeña división que todavía es muy incipiente en el negocio de energías verdes, es lo que ellos, el negocio de renovables, básicamente. Y a grandes rasgos lo que está intentando hacer Maire Tecnimont es aplicar todo el conocimiento acumulado y toda la tecnología propia que ya tiene en los procesos químicos necesarios para las plantas petroquímicas, de fertilizantes, etcétera, al sector de renovables. Ha empezado por la economía circular, por el reciclado de plásticos, pero también está en algunas iniciativas y en algunos proyectos de desarrollo de plantas para biocombustibles, bioplásticos, etcétera. Y aunque todavía a día de hoy no genera beneficios esta división, Maire Tecnimont tiene un objetivo de que genere 50 millones de euros de EBITDA en el año 2023, que supondría alrededor del 20% del EBITDA estimado para ese año. Aunque nosotros, para ser conservadores, no hemos introducido esos números en nuestras estimaciones hasta que veamos cómo avanzan las cosas. Quizás esta es la transparencia más importante de toda la presentación, porque al final nos tenemos que quedar con la idea de que Maire Tecnimont no es una compañía cíclica al uso, sino que es una compañía de tecnología en un sector cíclico. Y paso a explicarme. Maire Tecnimont, a raíz de una serie de adquisiciones que hizo en la primera década de los años 2000, que hizo muy bien, adquirió una serie de compañías que tenían tecnología propia en determinados subsectores dentro del sector de petróleo y gas, lo cual le ha dado un posicionamiento diferencial en petroquímica, en fertilizantes y en refino. En el caso de la petroquímica, Maire Tecnimont ha llevado a cabo, con su tecnología y su ingeniería, más de 200 plantas de polietileno, de polipropileno, etcétera, en el sector de petroquímica. Han utilizado su tecnología y su know-how, y es el número 1 en capacidad instalada, es decir, en número de plantas que se han construido con su ingeniería y con su tecnología. Vemos que tiene una cuota de mercado del 30% en poliolefina y un 50% en polietileno de baja densidad. En fertilizantes también tiene una posición diferencial, es el número 1 en el licenciado de tecnología de urea, con una cuota del 54%, que le da una posición de ventaja respecto a muchos competidores. Y en refino, aunque no tiene una posición tan fuerte como en petroquímica y en fertilizantes, sí que tiene tecnología propia en hidrógeno, en tratamiento de gas y en otras vertientes del gas, lo cual es muy importante porque a día de hoy, con el exceso de oferta que hay de gas, sobre todo proveniente de Estados Unidos, se están llevando a cabo muchos tipos de plantas de refino para aprovechar ese gas barato. Y en lo que respecta a renovables, básicamente lo que ya he explicado en la transparencia anterior sobre el esfuerzo que está haciendo la compañía, que está invirtiendo en torno a 10 millones de euros al año en proyectos de I+D en renovables para conseguir posicionarse de forma fuerte en este negocio que tiene una tendencia de crecimiento estructural bastante clara desde nuestro punto de vista. En lo que respecta al sector, es cierto que Maire Tecnimont se sitúa en el sector de petróleo y gas, pero se sitúa en unos subsectores, como he tratado de explicar antes, que tienen unas tendencias de crecimiento que nosotros consideramos estructurales y claras a largo plazo. En primer lugar, el caso de la petroquímica. Como ven en el gráfico de la izquierda, es unas estimaciones de cuánto va a crecer la demanda petroquímica desde el año 2000 hasta el año 2050, basadas en la Agencia Internacional de la Energía, en Shell, en BP y un estudio de Barclays. Básicamente, el escenario medio, que es el que veríamos en gris, estima que va a crecer un 75% la demanda de petróleo destinada a plantas petroquímicas y producción de plástico. Y en fertilizantes encontramos también un crecimiento bastante importante, y al final todo ello basado en las megatendencias que ya conocemos, pues el desarrollo de los países emergentes, un aumento de la población que va a necesitar cada vez una mayor productividad agrícola y por tanto fertilizantes, y un mayor consumo per cápita, sobre todo en países emergentes, de productos de consumo que contienen plástico, con lo cual al final son tendencias estructurales que apoyan el negocio de Maire Tecnimont y que nos indican que va a hacer falta más plantas petroquímicas y de fertilizantes a futuro. En lo que respecta a competencia y clientes, hay que quedarse con dos ideas fundamentalmente. La primera es que los clientes no están concentrados, es decir, Maire Tecnimont tiene una cartera de clientes bastante diversificada, no confía en un cliente en exceso. Y además estos clientes con los que trabaja Maire Tecnimont son clientes de primera categoría, lo cual nos hace indicar que son clientes clientes con los que no existe riesgo de contraparte en gran medida. La probabilidad de que uno de estos clientes te deje tirado a mitad de proyecto o no realice los pagos correctos pues es bastante baja. Y en lo que respecta a la competencia,
El sector en el que se mueve Maire Tecnimont es un sector oligopolístico, con alrededor de 15 competidores a nivel global, que no ha cambiado mucho el número, vienen siendo los mismos los últimos 15-20 años, y con una cuota de mercado relativamente estable. Las ventajas competitivas de Maire Tecnimont, pues aquí hay que diferenciar entre las ventajas competitivas propias del sector de ingeniería y construcción y luego las ventajas de Maire Tecnimont en sí. Al final, el negocio de Maire Tecnimont, el negocio de ingeniería y construcción en el sector de petróleo y gas, como estaba comentando antes, es un negocio oligopolístico, lo cual ya nos indica que es difícil que entren nuevos competidores. Algunos han intentado entrar tímidamente, pues algún competidor indio como Larsen & Toubro o algún competidor chino, pero les está costando mucho introducirse en el sector. Y además es un negocio muy poco capital intensivo. Es decir, al final necesitas una serie de ingenieros en unas oficinas haciendo planos de ingeniería y luego la mano de obra para la construcción está toda externalizada, con lo cual hay que invertir muy poco por el lado de las compañías contratistas. Y a esto se junta que el capital circulante, salvo en momentos puntuales del ciclo, suele ser negativo. Es decir, que al final los clientes te adelantan los pagos para llevar a cabo el proyecto y tú pagas a tus proveedores más tarde. Todo esto se junta y hace que las compañías del sector tiendan a tener un retorno sobre el capital empleado muy alto, en el caso de Maire Tecnimont superior al 100%. Además, existe una curiosidad en el sector, que es lo que se podría definir como un círculo vicioso o un círculo virtuoso, según se mire, y es que para que un cliente de primera categoría como Exxon o Saudi Aramco te conceda un proyecto de ciertas dimensiones, de 3, 4, 5 billones de dólares, es necesario que traigas unas referencias previas, traigas un track record. El problema es que para que un contratista pueda mostrar ese track record, tiene que haber previamente conseguido un proyecto de dimensiones similares y de complejidad similar. Y entonces es muy difícil, es como la pescadilla que se muerde la cola al final. Los nuevos competidores empiezan muy poquito a poco, con proyectos muy pequeñitos, van prosperando a lo largo del tiempo, pero hace falta un periodo de tiempo muy prolongado para que ellos consigan hacerse un hueco, y es por lo que existen pocos competidores nuevos. Esto se junta a la relación de confianza que exigen los clientes, es decir, de la noche a la mañana alguien no puede pretender hacer una planta petroquímica de 2 billones de dólares para ExxonMobil. Es necesario que hayas construido una relación de confianza muy fuerte con la compañía a lo largo del tiempo. Y a todo esto habría que añadir la posición tecnológica que he explicado antes que tiene Maire Tecnimont. Una diferencia tecnológica gracias a su cartera de patentes de más de 1.300 patentes propias que lo diferencian de la competencia y de hecho muchos de sus competidores tienen que licenciar la tecnología de Maire Tecnimont para poder construir y hacer la ingeniería y la construcción de las plantas en cuestión. En lo que respecta al equipo gestor y el accionariado, he mencionado al principio, el fundador de la compañía, Fabrizio De Amato, es todavía el principal accionista, con un 51% de las acciones y más de un 60% del derecho de voto. Y como ven en el gráfico, el segundo accionista de la compañía es Cobas Asset Management, somos nosotros, lo cual demuestra el grado de confianza que tenemos en esta idea de inversión. Y en lo que respecta al equipo directivo, el consejero delegado lleva más de 10 años en la compañía y es un equipo directivo que nosotros, a raíz de entablar conversaciones con ellos y una relación duradera con ellos, hemos visto que está muy enfocado en reducir el riesgo, de una gestión muy prudente de los contratos, de los proyectos y de la compañía en general, y en general valor añadido a largo plazo. Tiene un sistema de incentivos razonable, una parte importante determinada o dependiente de generar valor a largo plazo, y al final el tándem de un dueño que está detrás, implicado en la gestión, el fundador, además su hijo, se me ha olvidado mencionar, también está presente en la compañía, en una de las divisiones de renovables, junto con un buen equipo directivo centrado en reducir el riesgo, nos da la confianza de que existe una fuerte alineación de intereses entre la gestión y los accionistas minoritarios como nosotros, que al final es uno de los factores fundamentales que nosotros buscamos a la hora de invertir en una compañía. Bueno, ya hemos mencionado que la acción ha caído más de un 70% durante los últimos 3 años por múltiples razones, pues se enlazó la crisis del petróleo del año 2015-2016 con la que tenemos ahora, también es una compañía italiana que ha caído junto con el resto de compañías italianas, entonces la acción a día de hoy está en mínimos históricos prácticamente. Hay múltiples razones por las que la acción ha caído, pero yo he intentado reducirlas simplemente a 3. Básicamente, la primera es el pesimismo imperante en la industria de petróleo y gas. Se ha juntado, como he dicho, la crisis de la que veníamos, que se está empezando a recuperar un poco, con la crisis que tenemos actual derivada del coronavirus. Nosotros realmente tenemos una perspectiva
a medio y largo plazo mucho más optimista sobre el sector de petróleo y gas y específicamente sobre petroquímica y fertilizantes a futuro, mucho más optimista que la que tiene el mercado, y eso nos da confianza. La segunda razón es la que mencioné al principio sobre las dudas que existen sobre el balance de la compañía. Nosotros creemos que es un tema temporal, que la compañía va a conseguir solventar en el corto o medio plazo y que no hay lugar a preocupaciones. Y la tercera razón sería el miedo que existe generalmente a las industrias cíclicas, que se suelen tachar como industrias y compañías que no son value, pero nosotros, como he tratado de explicar, consideramos que Maire Tecnimont es una compañía tecnológica que está expuesta a unos sectores cíclicos, que es cierto que son cíclicos, pero que tiene una estructura, tiene una tendencia estructural de crecimiento a futuro bastante importante. Y de hecho este gráfico, que voy a comentar muy brevemente, trata de apoyar un poco el argumento que estaba comentando. Y lo que muestra básicamente es la evolución del precio del petróleo, en este caso la barrita amarilla, mostrando el West Texas Index americano, cómo lo ha hecho desde que alcanzó pico en la primera mitad del año 2014 hasta la actualidad, de hecho hasta finales de 2019, ahora está incluso un poquito más bajo, como vemos ha caído un 50%, más de un 50%, y en contraposición cómo lo ha hecho la cartera de pedidos o backlog de Maire Tecnimont durante el mismo periodo de tiempo, que vemos que prácticamente ha doblado, lo cual nos indica y nos apoya en la idea de que existe una descorrelación entre el negocio de Maire Tecnimont y el precio del petróleo. Y ya para terminar, las últimas dos transparencias, en lo que se refiere a la valoración, llevamos a cabo una valoración muy sencilla, no hemos querido complicar en exceso, de mitad de ciclo o normalizada, que se llamaría, con unas ventas estimadas de 3.500 millones, que son básicamente las que ha tenido de media la compañía los últimos 3-4 años, y un margen de EBIT en torno al 6%, que es el margen medio histórico de los últimos 10-12 años de la compañía. Finalmente llegamos a una valoración de alrededor de 130 millones de euros de free cash flow, que nos lleva a una valoración a un múltiplo de 15 veces de más de 2.000 millones, que sería prácticamente 4 veces o por encima de 4 veces la capitalización actual de la compañía. Y ya como conclusión, básicamente para cerrar la idea de inversión, Maire Tecnimont es una compañía en la que pensamos que existe ventaja competitiva clara, barreras de entrada y por tanto un negocio difícil de replicar para nuevos entrantes, con un retorno sobre el capital empleado muy alto, superior al 100%, en la que existe una familia detrás, un fundador implicado y un buen equipo directivo centrado en la prudencia y la generación de valor a largo plazo. Existen unos fundamentales muy sólidos y además consideramos que se puede invertir en la compañía en un momento histórico en el que la acción está prácticamente en sus mínimos, con un margen de seguridad muy amplio a prácticamente 4 veces beneficios normalizados. Y ahora ya acepto pues Juan, cualquier pregunta. Si quieres, muy bien. Toma asiento. Oye, hay muchísimas preguntas, con lo cual empezamos, si quieres, contextualizando, porque tú has mencionado que tenéis una visión mucho más optimista, ¿no?, del sector petróleo, y estamos hablando del sector petróleo, justo tenemos pues un montón de preguntas que van justo de esto, ¿no? Un poco, ¿por qué sois más optimistas? O sea, ¿cuál es la visión desde Cobas del sector petrolero en este caso? Bueno, grandes rasgos, porque tampoco es buena pregunta, porque tiempo. Lo deja un poco en el aire. Claro. Pues al final, nosotros lo que vemos en el sector petróleo es que, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo a día de hoy, con el coronavirus, que realmente lo que se ha producido es un efecto sobre la demanda de petróleo, no sobre la oferta de petróleo, en primera instancia. Nosotros consideramos que es un efecto temporal, es decir, ahora han desaparecido 15-20 millones de barriles al día porque prácticamente las economías han estado cerradas, pero esto eventualmente, de forma más o menos progresiva, esto no sabemos porque nadie tiene la bola de cristal, tenderá a volver. Quizás el año que viene es más, seguro que será más, pero no sabemos cuánto, pero en el medio o largo plazo estamos hablando de los 100 millones de barriles día que se estaban demandando en 2019, incluso más, si pensamos que los países emergentes van a seguir desarrollándose, consumiendo, etc. Lo que ha ocurrido es que con la caída del precio del petróleo tan importante, muchos campos petrolíferos, especialmente el shale en Estados Unidos, han dejado de ser económicos. Ya tenían algunas dificultades antes, pero han dejado de ser económicos, con lo cual están teniendo que cerrar. Y esto lo que está produciendo en el petróleo no es como una llave de grifo que abres y cierras automáticamente, sino que muchas veces cuando cierras los campos, luego o no puedes volver a reactivarlos nunca más, o para volver a reactivarlos tienes que invertir un CAPEX importante. Con lo cual pensamos que cuando vuelva la demanda, aunque sea de forma progresiva, y puede que no sea de forma tan progresiva, puede que sea de forma un poco más virulenta, se va a producir un desolapamiento entre oferta y demanda. Es decir, la oferta se va a ver ajustado a la baja y la demanda va a volver a estar alta. Y va a ser difícil volver a suplir esa demanda.
Y además esto se junta con un ciclo que venía de antes, perdona por la contestación larga, pero al final Sí, bueno, es importante y más de donde venimos, ¿no? Después de estas últimas semanas. Exacto. Bueno, ¿no? y centrándote un poco la idea de inversión ahí. Un ciclo del que veníamos antes, en el que, debido a los precios bajos del petróleo, por la crisis que tuvimos anteriormente el año 2014, 2015, 2016 en el sector de petróleo, se había dejado de invertir en gran medida en el sector de petróleo. Con lo cual, al final, el petróleo, por mera geología, tiene unas tasas de declino naturales, los campos petrolíferos, en torno al 5 o 6% anual, que va bajando. Y si tú no inviertes para conseguir suplir esas tasas de declino, al final vas a conseguir producir menos. Eso se ha juntado con lo que acabo de explicar al principio de muchos campos cerrando, y creemos que puede llegar un momento en el que la oferta de petróleo no pueda satisfacer la demanda y por tanto se produzca una subida bastante virulenta del precio del petróleo. Pues bien, hecha un poco esta contextualización que yo creo que era importante, pasamos a una aquí que es la más votada ya, va por los 30 votos, ¿vale? Y tiene que ver ya con la compañía que has presentado y que te dice un poco, en base a estos factores, ahora te los digo, ¿no? ¿No cree que dichos factores justifican que se cotice con múltiplos más bajos y que entonces siga y así siga haciéndolo, ¿vale? Es decir, que estaríamos, estos factores, ¿cuáles son? Uno, esta compañía se vio obligada en el pasado a convertir emisiones de bonos en equity, diluyendo al accionista, ¿vale? Eso de un lado. Segundo, pues debido al COVID, ¿vale? Esta pregunta, pues lógica, muchos productores de fertilizantes están regulando el CAPEX proyectado, al igual que las petroleras con su negocio petroquímico, lo que indirectamente supondrá menores pedidos, ¿no? para Maire Tecnimont. Y por último, y si pues no es un riesgo importante, y ya cierro esta pregunta que es larguísima, capital circulante, ¿vale?, de esta compañía oscila demasiado, con lo cual hacer una previsión, ¿no?, de cuál será pues, el flujo de caja pues, es complicado. Entonces esto pues, no lleva a que realmente esos riesgos pues, haga que los múltiplos estén mucho más bajos y que así sigan haciéndolo. Bueno, pues vamos por partes. En lo que respecta al primer riesgo que han dicho, sí es cierto que en el año 2012-2013 Maire Tecnimont hace una conversión y una ampliación de capital porque se encontraba en una situación muy complicada, pero esto se debe fundamentalmente a una división que ya ha cerrado, que era de infraestructura civil, es decir, ingeniería y construcción en el sector civil, pues puentes, presas, aeropuertos, autopistas, etcétera, que es un negocio completamente distinto del negocio core de Maire Tecnimont. Y el problema, de hecho, fue que llevó a cabo un proyecto en Latinoamérica, si no me equivoco, era de una presa, que se le fue completamente de madre y tuvo unos sobrecostes muy altos, y eso es lo que hizo que la compañía tuviese que ampliar capital. Han aprendido de sus errores y, de hecho, es bueno que han hecho esta pregunta porque nos reafirma más aún, la compañía ha aprendido de esos errores, ha dejado esta división que quizás si no hubiese ocurrido este problema hubiesen seguido con ella, y la ha cerrado por completo y la ha reformado, y ahora se van a dedicar simplemente a energías renovables y a energías verdes, pero que es una cosa completamente distinta, están aplicando tecnología y están yendo muy poquito a poco. O sea, que han dejado el negocio de infraestructura civil de lado, que es un negocio distinto, nosotros consideramos un negocio peor que en el que se encuadra Maire Tecnimont. La segunda pregunta era sobre el COVID, el CAPEX. Bueno, evidentemente el COVID yo creo que está afectando a prácticamente todas las compañías, hay muy pocas compañías que no se vean afectadas por el COVID, y sí es cierto que los clientes de Maire Tecnimont pues están posponiendo, que no cancelando, algunos de los proyectos. Pero aquí hay dos cosas importantes. Una, que los contratos que ya tiene cerrado Maire Tecnimont, por contrato, los proyectos que ya tiene cerrado que cubren las ventas de los siguientes 2 años, no se ha cancelado ninguno. Y es muy raro, analizando las crisis previas que ha tenido el sector, que se cancele ningún contrato. Históricamente a Maire Tecnimont no le han cancelado ningún contrato en crisis previas, con lo cual nos hace indicar que tiene la solidez de esos contratos que ya ha ganado en el pasado. De hecho, acaba de ganar otros 2, uno en fertilizantes y otro en petroquímica esta semana y la semana anterior. Con lo cual es cierto, es una realidad que muchos clientes van a posponer otorgar algunos proyectos, pero nos da tranquilidad que Maire Tecnimont ya tiene un backlog muy importante para afrontar, aunque sea una posposición de los proyectos, y luego cuando vuelvan, que creemos que volverán porque son proyectos estratégicos para los clientes, pues los volverá a ganar en 2021, 2022, cuando sea. Estamos tranquilos y podemos esperar. Y la tercera, en lo que respecta al capital circulante, pues no es cierto que Maire Tecnimont tenga mayor oscilación del capital circulante que ninguna otra compañía del sector. Y de hecho esto lo podemos decir con bastante conocimiento de causa porque somos accionistas en Technip, en Saipem, en Técnicas Reunidas, en Maire Tecnimont, en Petrofac y en una serie de compañías del sector, y tenemos bastante analizado todo el sector,
y modelizado, y las oscilaciones son connaturales al propio sector de ingeniería y construcción. Es cierto que muchos inversores no están cómodos con esas oscilaciones porque a veces puede ocurrir lo que le ha pasado a Maire Tecnimont y pasas de posición de caja neta a posición de deuda neta. Pero nosotros estamos tranquilos porque no vemos las compañías trimestre a trimestre. Nosotros lo que vemos es que Maire Tecnimont a 10 años puede generar de media un flujo de caja anual de X, queremos que de 130 millones de euros, y aunque un trimestre pues tenga un desfase y pase de deuda neta a caja neta o viceversa, no nos preocupa porque estructuralmente pensamos que el negocio es así y aunque la gente lo vea desde fuera y le pueda asustar, porque ocurra eso no significa que la compañía vaya a tener que ampliar el capital. Entonces ya, pues la última también que te voy a hacer es ¿qué ventajas le ven a Maire Tecnimont respecto a Técnicas Reunidas? Pues la principal ventaja, y muy a mi pesar, porque Técnicas Reunidas también es una compañía que tenemos en cartera y que nos gusta mucho, es la tecnología. La tecnología es un elemento diferencial completamente para Maire Tecnimont y de hecho nosotros tendemos a encuadrarla, muchas veces la dejamos fuera de lo que nosotros consideramos como sector de petróleo y gas y servicios asociados en nuestra cartera, porque lo consideramos casi una empresa tecnológica que tiene una tecnología y que aplica esa tecnología luego para ingeniería y construcción. Pero una parte del negocio de Maire Tecnimont es solo el licenciado de su tecnología y muchas veces solo se dedica a la ingeniería y el aprovisionamiento y no a la construcción, o sea que es un animal distinto y tiene la diferencia de la tecnología que ha conseguido adquirir con el paso del tiempo y que muchos otros contratistas pues desgraciadamente no tienen y acuden a Maire Tecnimont para que les licencie la tecnología. Juan, va, saco un minuto aquí bajo la chistera, que esta me parece interesante. La deuda neta versus EBITDA es mayor a 8 veces. Dice que no ha habido ningún comentario, ¿no?, sobre las amenazas y debilidades que tiene la compañía. ¿Cuáles son esas? Me chirría mucho lo de deuda neta 8 veces EBITDA, porque la compañía va a generar en torno a 150 o 200 millones de EBITDA y la deuda neta son 345, pero bueno, eso puede haber sido. Y las amenazas y debilidades, las principales amenazas para una compañía como Maire Tecnimont la principal amenaza en mi opinión es que el equipo gestor, por tener ansia de seguir creciendo y alcanzar cada vez volúmenes más altos, empiece a aceptar proyectos que tienen un perfil de riesgo peor del que deberían aceptar. Es decir, que el equipo gestor no esté enfocado en la prudencia y en una visión de generar valor a largo plazo. Eso ha ocurrido también con muchas otras compañías, una de ellas es McDermott, que acaba de hacer el Chapter 11 en Estados Unidos hace poco, y es uno de los riesgos principales en el sector de ingeniería y construcción, que las compañías quieran crecer, acepten proyectos simplemente para crecer y esos proyectos tengan unos márgenes muy reducidos y luego tengan unos sobrecostes y por tanto termines ampliando capital o quebrando. Es por eso por lo que hay que hacer un análisis muy importante del perfil de riesgo de la compañía y del equipo gestor y los proyectos que aceptan a lo largo del tiempo. Oye, para cerrar, tengo una que sale un poquito ya si quieres, de la empresa que has presentado, pero que tiene que ver con Cobas, ¿no? Y es el caso de Renault, ¿no? Pues un poco, pues, ¿cómo vemos esto, ¿no? ¿Qué le decimos a nuestros lectores? Bueno, pues yo les diría que no vendan en el peor momento posible. Bueno, Renault es cierto que es una compañía claramente de automoción y en la circunstancia en la que estamos de coronavirus y que no sabemos lo que va a venir luego, si va a ser una recesión económica muy prolongada o va a ser una recuperación en nube, eso nadie lo sabe, pero sí es cierto que es una compañía cíclica que vende unos productos que tienen un determinado precio para los consumidores y que por tanto los consumidores, si sienten en su bolsillo la crisis, pues van a dejar de consumir. En Renault quizás un poquito menos porque son coches más asequibles que otros coches de lujo, etcétera, ¿no? Pero yo también diría que la compañía está llevando a cabo un plan estratégico que va a anunciar ahora el 28 de mayo, conjuntamente con Nissan, en el que van a anunciar un recorte de costes muy importante y las medidas que van a adoptar para recortar costes y fortalecer la alianza entre las dos compañías, que es una cosa que nosotros en nuestra tesis llevamos esperando 3 años y que finalmente fortalezcan esa alianza porque creemos que tienen muchas opciones de mejorar las compañías individualmente y en su conjunto. Entonces ahora yo creo que es el momento de máximo pesimismo, quizás no ahora, pero hace un mes, cuando se pensaba que la compañía iba a ampliar capital, había noticias de que la iban a renacionalizar, etcétera. Creo que ha pasado un poco ese miedo, pero todavía el precio de la acción está completamente deprimido. Creemos que la valoración está muy por encima de ese precio, incluso teniendo en cuenta el escenario de crisis que pueda venir y que es necesario esperar y tener un poco más de paciencia. Pues Juan, ahora sí que nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias por tu presentación y bueno, esperamos verte el año que viene. Muy bien. Sal por allí para el tema de la distancia. Muchas gracias.